Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando la rutina del mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver y lo que tus manos pueden tocar. Es una melodía sutil pero insistente, que resuena en el silencio de la mente, pidiendo una expansión que trascienda los límites de la percepción inmediata y lo efímero de la existencia cotidiana. Esta búsqueda, este impulso imparable hacia lo desconocido, es el tema central de la obra de uno de los más grandes pensadores que jamás haya caminado por esta pequeña esfera azul, Stephen Hawking. Sus ideas no eran meros teoremas matemáticos o descripciones secas de la física, eran, en esencia, invitaciones urgentes para que la conciencia humana se liberara del confinamiento del ego y se proyectara en la inmensidad del cosmos, encontrando allí no su propia insignificancia, sino su verdadera y monumental importancia. Respirar. Siente el vasto espacio dentro de ti. Antes de intentar desentrañar la compleja danza de los agujeros negros o el origen singular del tiempo, debemos anclar el viaje en el único paisaje que realmente controlamos, el paisaje de la conciencia. Hawking, en toda su lucha contra la limitación física, se convirtió en el testimonio más elocuente de que la verdadera frontera no está en la velocidad de la luz o la distancia de una galaxia lejana, sino en la elasticidad y curiosidad de la mente humana. Afirmó, con una claridad que atravesó la niebla de la ignorancia, que comprender el universo comienza, inevitablemente, con comprenderse a uno mismo, el observador. Somos, como tantas veces sugirió, solo una de las formas en que el universo se percibe a sí mismo. Si uno se detiene a contemplar el peso de esta afirmación, la profundidad existencial se vuelve vertiginosa. No somos meros accidentes biológicos flotando en un vacío indiferente. Somos la manifestación temporal de una complejidad cósmica que, a través de nuestros sentidos e intelecto, ha logrado desarrollar la capacidad de preguntar ¿por qué? Y ¿cómo? Cuando esta percepción se estrecha, cuando la curiosidad es sofocada por el ruido de lo inmediato, por el miedo a la incertidumbre, o por la rigidez de los dogmas autoimpuestos, perdemos el rumbo de la existencia. Dejamos de ser los ojos conscientes del universo y nos convertimos en meras máquinas de reacción, atrapadas en el ciclo incesante de la finitud. La gran llave que nos ofrece Hawking es la que abre la celda de la mente limitada, revelando un panorama de posibilidades que se extiende hasta el infinito. Nos enseña que la ciencia, en su forma más pura, es indistinguible de la filosofía y de la introspección más profunda. Es un acto de humildad radical, admitir que no sabemos y utilizar esa ignorancia no como punto final para rendirnos, sino como motor implacable para el siguiente descubrimiento. Es en la frontera de nuestro conocimiento, en ese mismo punto donde las matemáticas fallan y la imaginación se convierte en la única herramienta viable, donde se encuentra la verdadera expansión. Es allí donde encontramos la conexión inquebrantable entre lo microscópico de nuestra alma y lo macroscópico de la inmensidad cósmica. Para Hawking, el universo no era un enigma que debía resolverse de una vez por todas, sino una historia que debía contarse una y otra vez, donde cada nueva página, cada nueva ecuación, cada nueva observación solo profundizaba el misterio, haciéndolo más rico y más digno de contemplación. Nos obliga a enfrentar la paradoja de nuestra existencia. Somos pequeños, frágiles, limitados por una breve vida, pero poseemos la capacidad intelectual de mapear el tiempo y el espacio en escalas que desafían la imaginación misma. Es esta capacidad de trascendencia mental, de proyectar la conciencia más allá de los límites de nuestro sistema solar, la que nos define. Es la esencia misma de la humanidad. Si estas reflexiones han abierto algo dentro de ti, si la inmensidad del cosmos, filtrada a través de la claridad racional de Hawking, ha encontrado resonancia en tu propia búsqueda de significado, deja un me gusta y suscríbete. Aquí buscamos juntos la expansión mental que Hawking creía que era el verdadero propósito de la vida. El conflicto, sin embargo, es real. La mente humana, a pesar de su poder, lucha incesantemente contra la gravedad de su propia finitud. Vivimos en un estado constante de tensión filosófica y emocional. Por un lado, está la atracción magnética del caos, del ruido mental, de la necesidad de control inmediato sobre un entorno que es, por naturaleza, incontrolable. Queremos soluciones simples, respuestas definitivas y una hoja de ruta clara. Este es el consuelo de la limitación. Por otro lado, tenemos el vértigo del universo. El sentimiento de insignificancia es una emoción poderosa y a menudo paralizante. Cuando miramos las imágenes profundas del espacio y nos damos cuenta de que nuestra galaxia es solo una entre cientos de miles de millones y que nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos en la historia cósmica, nos sentimos tentados a retirarnos, a reducir nuestro pensamiento al círculo seguro de nuestras preocupaciones diarias. ¿Por qué preocuparse por las supercuerdas o la teoría del todo si mañana vence el alquiler o el cuerpo falla?
Hawking vio este conflicto no como una barrera, sino como catalizador de la conciencia misma. Entendió que cuando intentas controlarlo todo, cuando insistes en definir y delimitar cada aspecto de tu realidad, olvidas que somos solo una pequeña pero esencial parte del cosmos. Es precisamente esta humildad, la aceptación de nuestras limitaciones físicas y temporales, la que revela claridad. Al reconocer que no somos el centro del universo, paradójicamente, descubrimos el centro de nosotros mismos. El dilema es perenne: ignorancia versus curiosidad. La ignorancia es un sueño cómodo pero superficial. La curiosidad es un despertar doloroso, pero infinitamente más gratificante. La finitud nos empuja hacia la urgencia. La expansión nos recuerda que el tiempo es relativo y que lo que realmente importa es la calidad del pensamiento que llena nuestros días. La rigidez mental nos aprisiona en viejos modelos. La apertura nos permite reformular el universo con cada nueva información. El ruido mental nos aleja de la realidad. El silencio cósmico nos conecta con él. Hawking nos invita a abrazar el caos de la incomprensión. Nos muestra que la belleza de la ciencia no reside en tener las respuestas finales, sino en hacer mejores preguntas. El universo, en su opinión, es el mayor de todos los desafíos intelectuales. Y al aceptar este desafío, al ampliar la mente para comprender las leyes que gobiernan la luz, la materia y el tiempo, estamos realizando el acto más profundamente humano y vitalmente necesario. Estamos expandiendo la conciencia del cosmos a través de nosotros. Muchas personas se pierden en este proceso porque buscan la grandeza en la validación externa o en la acumulación material. Hawking nos señala una grandeza diferente, la grandeza inherente a nuestra capacidad de imaginación. Él, que se enfrentó a la más brutal de las finitudes, utilizó el poder de la mente para viajar donde el cuerpo no podía llegar. Nos enseña que si el universo es vasto, la mente que lo contempla debe ser igualmente vasta. El verdadero límite no es el horizonte de sucesos de un agujero negro, sino el límite que imponemos a nuestra propia capacidad para hacer preguntas. El estancamiento del pensamiento es la única barrera insuperable en el viaje hacia el infinito. ¿Y qué perdemos cuando nos permitimos este estancamiento? Perdemos la oportunidad de experimentar la vida en su plenitud cósmica, reduciendo la experiencia humana a una serie de eventos lineales y predecibles. Hemos perdido la poesía de la física, pero hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente, un área de quietud y potencial que resuena con el silencio intergaláctico. Se trata de acceder y cultivar esta dimensión interior, utilizando como guía las ideas radicales de Stephen Hawking, de las que hablaremos a continuación. Es el mapa para la expansión de la conciencia, revelado a través del prisma de la ciencia más avanzada. La clave del universo reside, sorprendentemente, en la sencillez de nuestra curiosidad. Y esta curiosidad es la que nos llevará, en el siguiente paso, a descubrir la naturaleza profunda de la singularidad y su íntima relación con nuestra propia finitud. Prepárate para reformular tu concepto de tiempo y espacio. Hay algo en nuestra arquitectura mental que siente el infinito, y esta percepción no es una ilusión poética, sino un eco de una física más profunda. En la primera parte, reflexionamos sobre la curiosidad como motor que mueve a la humanidad, más allá de sus límites inmediatos, y sobre la íntima conexión entre la conciencia humana y la inmensidad del cosmos. Ahora debemos profundizar en lo que Stephen Hawking abordó con mayor rigor: los límites. Si el universo busca entenderse a sí mismo a través de nosotros, ¿cuáles son las barreras que levantan nuestra propia finitud? ¿Y cómo nos ofrece la ciencia herramientas para trascender esas fronteras? No físicamente, sino a través de la fuerza bruta del pensamiento. La mente humana, en esencia, funciona como un explorador de fronteras, mapeando constantemente territorios que, a primera vista, parecen inalcanzables. El límite más fascinante y aterrador que nos ha presentado la física es el agujero negro, y aquí la metáfora se convierte en ciencia. El agujero negro no es solo un objeto astrofísico, es el límite absoluto de la información y la causalidad. Tiene un horizonte de suceso, el límite más allá del cual ni siquiera la luz puede regresar. Lo que sucede en el interior, para un observador externo, está eternamente sellado. Es un abismo de incomprensión. Llevamos este mismo horizonte de sucesos dentro de nosotros. Nuestra mente, al intentar procesar la totalidad del universo, encuentra sus propios límites de compresión y velocidad. La inmensidad del cosmos, que nos invita a expandirnos, también nos obliga a afrontar nuestra propia insignificancia estadística, una mota de polvo existencial en un mar de galaxia. El dolor o malestar que surge al contemplar esta escala no es debilidad. Es la fricción entre nuestra necesidad innata de orden y centralidad y la realidad del universo, lo que nos muestra que somos observadores marginales pero privilegiados. Hawking nos enseñó a no al vacío, sino a investigarlo. Transformó la singularidad, ese punto de densidad infinita en el corazón de un agujero negro,
donde las leyes conocidas de la física se desmoronan, de un callejón sin salida a un portal de cuestionamiento. Si nuestras ecuaciones fallan, no significa que el universo sea caótico, sino que nuestro modelo de comprensión es incompleto. La singularidad es, por tanto, la manifestación física del límite de nuestras matemáticas actuales. Esta búsqueda incesante de una teoría del todo que persiguió Hawking no fue solo un ejercicio académico, fue el intento filosófico de eliminar el horizonte de sucesos de la mente humana misma. Era el deseo de unificar la relatividad general, que gobierna lo muy grande y lento, con la mecánica cuántica, que gobierna lo muy pequeño y rápido. Estos dos pilares, que se comportan de forma mutuamente excluyente en sus extremos, representan la esquizofrenia de nuestra percepción de la realidad. ¿Cómo podemos afirmar que comprendemos el universo si las reglas que describen el colapso de una estrella no se aplican a un electrón danzante? La clave para la expansión del pensamiento, en este contexto, reside en aceptar esta incompletitud y celebrar la ignorancia como trampolín. Cuando la mente se vuelve rígida, cuando se aferra a modelos que ya no sirven para explicar todo el espectro observable, se cierra, crea una barrera artificial que imita el horizonte de sucesos, paralizando la curiosidad por el temor de que el próximo descubrimiento desmantele la cómoda estructura de creencias. El verdadero buscador cósmico debe ser capaz de sostener la tensión entre la claridad racional y el misterio insondable. Necesitamos el rigor de la razón para trazar los caminos, pero necesitamos la humildad filosófica para reconocer que el mapa no es el territorio. El viaje hacia el infinito, por lo tanto, se trata menos de encontrar respuestas finales y más de refinar continuamente las preguntas. Consideremos la naturaleza del tiempo, otra área profundamente explorada por Hawking. Vivimos en un universo que parece tener una flecha temporal clara. El tiempo fluye del pasado al futuro, y el pasado está sellado. Esta percepción lineal es esencial para nuestra supervivencia diaria, nuestra causalidad y nuestro sentido de propósito. Sin embargo, las ecuaciones fundamentales de la física, salvo pocas excepciones, siendo la termodinámica la principal, son indiferentes a la dirección del tiempo. Si pudiéramos invertir el movimiento de todas las partículas, las leyes de la física seguirían aplicándose. ¿Qué nos dice esto sobre la expansión mental? Que nuestra percepción del tiempo es una construcción, una herramienta psicológica y termodinámica, que organiza el caos en una narrativa coherente. Cuando quedamos demasiado atrapados en la linealidad, perdemos la perspectiva de que al universo, en su vasta eternidad, no le importan nuestros calendarios ni nuestras fechas límite. El infinito no se trata solo del espacio, ya es hora de que se curve, se estire y, en escalas cosmológicas, incluso pueda llegar a ser indistinguible del espacio. La contemplación de la flecha del tiempo y de cómo está determinada por una entropía creciente, el desorden, nos invita a una profunda introspección sobre el desorden en nuestras propias vidas. El ruido mental, el caos de las preocupaciones inmediatas, las minucias que consumen nuestra energía diaria. Todo esto es una forma de entropía interna que impide la claridad cósmica. Cuando intentamos controlar cada aspecto de nuestra existencia, estamos luchando contra la naturaleza fundamental del universo, que avanza inexorablemente hacia estados de mayor probabilidad y desorden. La lucidez, desde el punto de vista hawkingiano, no es control, sino comprensión de las reglas del juego. Es aceptar la inevitable danza del desorden y, en medio de ella, encontrar los patrones que nos permitan construir modelo. Cuando el individuo se permite el silencio cósmico, cuando desconecta el ruido de la microescala humana y se abre a la macroescala del tiempo profundo, se da cuenta de que muchas de sus crisis son meras ondas en la superficie de un océano eterno. La filosofía de la ciencia de Hawking, a menudo llamada realismo dependiente de modelos, es vital para la expansión del pensamiento. Sostuvo que no existe una realidad única y absoluta que podamos captar directamente. Más bien, la realidad está definida por los modelos que utilizamos para observarla. Lo que consideramos verdadero es el modelo que mejor se ajusta a nuestras observaciones y hace las predicciones más precisas. Esto es profundamente liberador y al mismo tiempo incómodo. Es liberador porque nos permite abandonar la búsqueda frustrada de una verdad monolítica y nos invita a abrazar la multiplicidad de perspectivas. Es incómodo porque elimina la comodidad dogmática de tener una respuesta final. Si la realidad depende del modelo, entonces la expansión mental está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad para crear modelos mejores, más inclusivos y más sofisticados. El universo, entonces, no es simplemente algo por descubrir, es algo que debe ser construido ido por la conciencia. Somos co-creadores de nuestra realidad cognitiva. Cuando la mente humana se expande, no se limita
limita a absorber información. Está refinando su aparato de percepción, creando un modelo que se acerca asintóticamente a la totalidad de la experiencia cósmica. El conflicto interno radica precisamente en aferrarse a viejos modelos. Pensemos en la época en que la Tierra era el centro del universo. La rigidez de este modelo no fue solo un defecto científico, era una limitación filosófica y emocional. Colocó al ser humano en el centro, ofreciendo consuelo egocéntrico. La aceptación del modelo copernicano y la posterior aceptación de la inmensidad cósmica requirieron una humildad radical. Requirió que la mente se reformateara y aceptara su propia insignificancia posicional para lograr una claridad superior. Es el mismo dilema al que nos enfrentamos hoy, pero a escala cuántica y cosmológica. La mente ligada a lo inmediato, al ego, a la pequeña órbita de su vida diaria, se resiste a la expansión porque la expansión requiere la disolución de este centro imaginario. La inmensidad del universo es un espejo implacable que nos muestra el poco espacio que ocupamos y lo poco que sabemos. El buscador, el que anhela la llave del universo, debe afrontar este drama interno, el miedo a ser pequeño. Pero Hawking nos muestra que es precisamente esta humildad la que abre las puertas a la verdadera grandeza. Somos pequeños, pero la capacidad de nuestra mente para abarcar el tiempo de un Big Bang, calcular la curvatura de un agujero negro a miles de millones de años luz o concebir universos paralelos en 11 dimensiones, nos da una dimensión que trasciende la materia. La verdadera expansión no es la negación de la finitud de nuestro cuerpo, sino la aceptación de la infinidad potencial de nuestros pensamientos. No nos define nuestra mortalidad física, sino nuestra capacidad para hacer preguntas. La curiosidad, en este sentido, es una fuerza vital cósmica que se manifiesta en forma humana. Continuar explorando el universo, ya sea a través de la física, la filosofía o la introspección, es la única forma de evitar que nuestro horizonte de sucesos interno nos consuma en dudas e irrelevancia. Debemos atrevernos a mirar al abismo, porque, como nos animaba Hawking, el estudio de los misterios más profundos es la actividad que mayor dignidad confiere a la existencia humana. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente. Es la conciencia de que, aunque no alcancemos la verdad última, el viaje para refinar nuestros modelos es, en sí mismo, la forma más pura de vivir en alineación con la fuerza que impulsa el cosmos. De este descubrimiento, de la naturaleza de la realidad multifacética y de la búsqueda de un modelo unificado de existencia, hablaremos a continuación. Hay un silencio que sigue al final de toda gran búsqueda. No es el silencio de la renuncia, ni el silencio de la derrota, sino el silencio imponente de la comprensión. El momento en que el universo, por un instante fugaz y eterno, parece entregarse a la mente que lo perseguía con curiosidad insaciable. Hemos llegado a la culminación de nuestro viaje a través del pensamiento de Stephen Hawking y la mayor lección que emerge de las singularidades, los horizontes de sucesos y la danza cuántica de los cielos no es una ecuación matemática, sino una comprensión profundamente humana y existencial. La clave del universo nunca ha estado en el espacio lejano, sino que siempre ha residido en la capacidad de la mente para cuestionarlo. Ahora, respira profundamente, siente el peso de la inmensidad que exploramos y permite que esa grandeza resuene en tu propia historia. Hawking nos enseñó que la búsqueda de la unidad última del cosmos no es una ecuación fría, confinada a laboratorios y pizarras. Reside en la unidad de nuestra propia atención, en la coherencia interna con la que elegimos mirar el próximo momento, la próxima duda, el próximo obstáculo. La finitud del tiempo, según su visión, se disuelve ante la ausencia de fronteras, transformando cada instante de la conciencia en un pedazo de infinito que se manifiesta. Discutimos las formas en que los agujeros negros, estos sumideros cósmicos de tiempo y materia, funcionan como laboratorios naturales para probar los límites de nuestro conocimiento. Vimos cómo la radiación de Hawking reveló que el universo es más complejo, sutil y paradójico de lo que cualquier modelo antiguo se hubiera atrevido a predecir, uniendo la gravedad, el reino de lo grande, y la mecánica cuántica, el reino de lo pequeño, a través del calor y la entropía. Pero ¿cuál es la consecuencia última de esta arquitectura cósmica, donde el universo es finito pero sin límites, autónomo pero en perpetua expansión? La consecuencia es que la realidad no solo requiere observación, sino también participación. La clave del universo no es un objeto que encontrar, sino la capacidad de hacer la pregunta. Hawking pasó su vida buscando la teoría del todo, TOE, un marco unificado que pudiera explicar todas las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo,
La verdadera idea de su búsqueda no es la expectativa de que tal teoría deba serla logrado, al reconocer la barrera de lo incompleto de Gödel y los límites inherentes a nuestro propio poder de procesamiento biológico, sino más bien la comprensión de que la búsqueda misma es el motor de la existencia humana. La búsqueda del Toe es, fundamentalmente, una metáfora de la búsqueda de significado. Llegamos ahora a nuestro clímax filosófico. La conciencia misma es el agujero negro que intenta mapearse a sí mismo. Es la última frontera. Si el universo es autosuficiente, si sus leyes son completas y si no necesita un empujón externo para existir, la pregunta que queda es, ¿por qué el universo se molesta en percibirse a sí mismo? ¿Por qué aparecieron seres capaces de medir la luz que tardó miles de millones de años en llegar? ¿O de descifrar las reglas que rigen la formación de las galaxias? La respuesta, según la visión hawkingiana ampliada por la introspección, es que somos la autorreferencia del cosmos. El universo solo alcanza la totalidad de su existencia cuando una mente, como la tuya o la suya, es capaz de reflexionar sobre esa totalidad. Cuando intentamos comprender el horizonte de sucesos, en realidad estamos tratando de comprender el horizonte de nuestra propia mente. Lo que está más allá no es solo el espacio físico, sino lo que está más allá de lo que nuestra actual estructura de pensamiento nos permite concebir. Esta es la gran expansión mental que nos ofrece Hawking. La insignificancia de nuestra ubicación espacial es inversamente proporcional a la magnitud de nuestra capacidad cognitiva. No somos importantes por estar aquí, pero sí somos imprescindibles por poder preguntar. La curiosidad, por tanto, no es un lujo intelectual, sino una obligación ontológica. Es la fuerza impulsora que impide que el universo sea solo una máquina fría y silenciosa. Es lo que convierte el caos de las partículas en música y la inmensidad del vacío en hogar. Y esta curiosidad se alimenta de la aceptación de nuestra propia pequeñez en el gran esquema cósmico. Cuando te permites sentir esta inmensidad, el ruido mental inmediato, las preocupaciones triviales, los conflictos egoicos, las distracciones incesantes, se vuelve silencioso. El conflicto entre lo finito y lo infinito se resuelve con humildad. Cuando intentas controlar cada variable de tu vida, cuando te encierras en la rigidez de tus creencias, olvidas que somos solo una parte pequeña, pero vital, del cosmos. Y es precisamente esta humildad, esta apertura al misterio, lo que revela claridad. El dilema existencial entre ignorancia y curiosidad no es una batalla, sino una invitación. El universo nos invita a ampliar constantemente los límites de nuestra percepción. El dolor de la limitación interna, la sensación de aprisionamiento en lo inmediato, es solo el eco de tu mente que se niega a aceptar que el universo es mucho más grande y más complejo que la burbuja de percepción que has construido. Lo que nos ofrece Hawking es el mapa para escapar de esta prisión. Este mapa está hecho de ecuaciones, pero su significado se construye sobre la contemplación. Si estas profundas reflexiones sobre la conexión intrínseca entre el funcionamiento del universo y la arquitectura de tu propia conciencia han abierto algo dentro de ti, si han inspirado una nueva forma de mirar el cielo nocturno y el espejo, entonces deja un me gusta y suscríbete. Aquí buscamos juntos la expansión que Stephen Hawking tanto creía que era la mayor aventura humana. La gran revelación de Hawking para la humanidad reside en la comprensión de las paradojas temporales. Si no hay límite en el tiempo, si el universo siempre ha existido y siempre existirá, en un sentido termodinámicamente cerrado pero geométricamente abierto, entonces la idea de un principio y un final se convierte en una construcción mental conveniente, pero no necesariamente en la realidad última. Tu vida, vista a través de la lente cósmica, no es una línea que comienza y termina, sino una ola que contribuye al océano eterno del ser. Eres parte de esa sopa cuántica que se organizó para hacer preguntas. La expansión mental que defiende es la práctica de vivir en la intersección de estas paradojas, aceptar el caos de la física cuántica y buscar simultáneamente el orden de la relatividad general. Acepta la finitud de la vida y, al mismo tiempo, actúa con la perspectiva de la eternidad. Esto requiere un cambio profundo de perspectiva, una transmutación de la rigidez del pensamiento a la maleabilidad del conocimiento en constante evolución. El mayor error que podemos cometer, según la filosofía implícita de Hawking, es conformarnos con respuestas que nos brinden consuelo, en lugar de aquellas que nos desafíen a crecer. La comodidad es enemiga de la expansión. El universo no busca consuelo, busca complejidad, emergencia, autoorganización. Y nuestra mente, al ser producto de este universo, solo prospera cuando imita esta búsqueda. Por tanto, el infinito dentro de la mente no es solo una metáfora, es una realidad neurológica y filosófica. La capacidad de concebir universos paralelos, de viajar mentalmente a través del tiempo, de calcular la trayectoria de un cuásar a miles de millones de años luz de distancia, demuestra que el hardware biológico que poseemos es un portal a lo vasto. El cerebro,
con sus escenas, con decenas de miles de millones de neuronas y sus billones de conexiones, es nuestro propio laboratorio de física de partículas y cosmología. La clave final de Hawking no es el mapeo de todo el universo, sino el reconocimiento de que el mapeo es infinito. El acto de preguntar siempre generará una nueva pregunta, lo que significa que el universo nunca podrá quedar completamente agotado por el conocimiento humano. Y esta incompletud, esta eterna apertura, es la definición más bella y racional de esperanza. No esperamos el final de la historia, celebramos la promesa de una historia interminable. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta de que la verdadera libertad no reside en la ausencia de límites, sino en la comprensión racional de los límites de tu propia mente. Es en la frontera de la ignorancia, en el horizonte de acontecimientos de nuestra propia conciencia, donde se enciende la luz de la curiosidad y comienza la expansión. Y es esta luz la que nos guiará más allá del horizonte de nuestra propia existencia, transformando al científico, al filósofo y al ser humano común en co-creadores de significado en el teatro cósmico. De este descubrimiento hablaremos a continuación, el legado práctico de una curiosidad inagotable.